Bien, nuevamente hablaremos de límites. Límites lo que busca es ver el comportamiento de una función alrededor de un punto. En este caso, x sub 0 es el valor crítico. Cuando digo comportamiento de la función, es decir, existirá f de x sub 0 así. Analizamos el comportamiento en x sub 0. Evaluamos a la función en x sub 0. ¿Existirá la función? ¿O cuál es el comportamiento de la función si x se aproxima por la derecha? Este exponente positivo me está diciendo que x tiende a x sub 0 por la derecha. ¿Y eso qué implica? Que x es mayor a x sub 0. Al decir mayor a x sub 0, no estamos diciendo que se aleja. Tienen que ser valores tan próximos a x sub 0. Cuando decimos x tiende a x sub 0 con exponente negativo, estamos diciendo por la izquierda, es decir, menor a x sub 0. Esa diferencia es un valor infinitesimal. La diferencia entre x y x sub 0 es un valor infinitesimal, delta. Al decir infinitesimal, estamos diciendo que al restar esos dos números, me va a dar un resultado delta, dal que delta tiende a 0. Por ejemplo, 0,001. No es 0. No es 0. Entonces, cuando hablamos de tendencia, se aproxima tanto sea posible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Existirá f de x sub 0? ¿A cuánto será, podemos decir, x sub 0 más delta? Así. ¿Cuál será el valor de f de x sub 0 menos delta? O sea, vemos el comportamiento de la función en ese valor crítico o por un valor próximo por la derecha o por un valor próximo por la izquierda. ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Ya? Eso es lo que analizamos, jóvenes. Ahora, decíamos, vamos a dar un valor, un ejemplo. Acá hemos hablado de un valor general, x sub 0. Por la derecha, mayor a x sub 0. Por la izquierda, menor a x sub 0. Y cuando se habla de tendencia, estamos hablando menores a x sub 0. Pero, como dice acá, si aquí es 2, por la derecha un valor próximo, 2,001. Por la izquierda, 1,9999. Vean ustedes que son valores muy, muy próximos a 2. Y si hacemos la diferencia, el valor por la derecha y el valor crítico, 2,001 menos 2, 0,0001. Y prácticamente este valor podemos decir que es 0, pero en la realidad no, porque estamos hablando de aproximaciones. Este valor por la derecha, 2,0001 tiende a 2 o 1,99999 tiende a 2. Este valor es como decir por la derecha, ahí lo tienen, y 1,9999 por la izquierda. ¿Tendrá el mismo valor la función evaluada en x sub 0 como en x sub 0 más delta como x sub 0 menos lambda? Esa es la pregunta. ¿Tendrá el mismo valor? Entonces, para eso utilizamos ya límites, porque en límites vemos ese análisis de aproximación de tendencia. Entonces, no va a ser siempre lo mismo evaluar a una función en x sub 0. Vean, esto es evaluar a la función en x sub 0. Y cuando ya hablemos de aproximaciones, entonces utilizamos ya conceptos, porque decimos límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Ahí está. De la función. Miren, cuando es igual, evaluamos, pero cuando se aproxima, usamos conceptos ya de límites. Cuando x tiende a x sub 0. Al decir x tiende a x sub 0, comprendamos que x es diferente de x sub 0. No es lo mismo. X es distinto de x sub 0, pero se aproxima tanto sea posible.
¿De acuerdo? Eso es lo que analizamos acá. Vamos a ver comportamientos de funciones, porque no todas las funciones son continuas. Entonces, lo que hacemos es ver si la función es o no continua en un punto crítico. ¿Será continua en x sub 0, por ejemplo? ¿O el límite existirá en x sub 0, por ejemplo? Entonces, cuando yo pregunto eso, ¿el límite existirá en x sub 0? En todo caso, lo que se hace es lo siguiente. Si el límite de la función f de x, cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, es idéntico al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, ¿ya? Evaluamos funciones. Si estos dos límites laterales son iguales, el límite existe. La función es continua. Lo decimos siempre y cuando también sea igual a f de x sub 0. Por el momento, si los límites laterales son iguales, entonces el límite en ese punto es también límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. L es un número, por si acaso, ¿ya? L es un número. Ahí está. Ahora, para seguir hablando de este tema, les decía, vamos a elegir a funciones que nos permiten explicar este concepto de límite. Por ejemplo, está la función seno de x sobre x. Miren, un ejemplo. F de x igual seno de x sobre x. Vean esa función. Entonces, vamos a evaluar en un valor crítico. ¿Qué valor crítico discrimina esta función? ¿En qué valor no está definida la función? Vamos, ¿en qué valor no está definida la función? Esta función f de x. José Luis Zapaza. Muy bien. No está definida en 0. No está definida en 0. ¿Por qué? Entonces, a ver, acá no es lo mismo, por eso decía, si x es igual a 0. Si x sub 0 es igual a 0. Entonces, f de 0, evaluamos, porque acá dice igual. Dice x sub 0 igual a 0, dice. Entonces, evaluando va a ser seno de 0 entre 0. Porque me dice x sub 0 igual a 0. Acá hay una indeterminación. Entonces, no está definida esta función. Cuando me da esta indeterminación, entonces decimos f de x no está definida en x sub 0 igual a 0. No está. Pero ahora, ¿qué pasa si x, miren, si x es distinto a 0? La pondremos acá x así directamente. Si x es igual a 0, ¿qué pasa si x es diferente de 0? Entonces, cuando ya hay x diferente de 0, tenemos que utilizar conceptos de límites. Entonces, en un caso será límite cuando x tiende por la izquierda, dice. Pónganle un valor próximo a 0 por la izquierda. Próximo a 0 por la izquierda. Pónganle que sea menos 0.000001, como habíamos dado un ejemplo acá. Bien, pongámosle ese valor. 0.0001. Entonces, cuando ya hablamos de límites, tiende a este valor. Esto es por la izquierda. Ya, a 0 de la función sería seno de
menos 0.0001 sobre menos 0.0001. ¿Cuánto es? ¿Me dan ese valor, por favor, ustedes rápidamente con su calculadora? ¿Cuánto me da ese resultado? Aproximado. Que para nosotros prácticamente el 0.00001 es un número redondeado cero. ¿Cuánto me da, por favor, rápidamente? Ojo, en radianes tiene que ser. Al decir 0.0001 es radianes. Su calculadora en radianes. Les va a dar otro número. Finalmente, límite cuando x tiende a 0.0001. En radianes, por favor, cambien. Ya, ¿cuánto les da? 0.9999. Acá les va a dar el mismo resultado, 0.999. En realidad es puro, no, así lo pondremos 4 decimales. Ahí está. Nos da el mismo valor. Nos da el mismo valor, miren. Tanto por la izquierda y por la derecha me da el mismo valor. Colocamos más 0.00001 al final, decimos el límite. El límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, la respuesta es 1. El límite existe. El límite existe. Miren, el límite es 1, pero en 0 no está definida. Esto es un claro ejemplo de que no es lo mismo decir x igual a 0 que x tiende a 0. No es lo mismo. Esta función no está definida en 0, no está. Pero cuando tiende a 0, existe el valor. El límite es prácticamente 1.